Bueno, entonces quedamos en... Habíamos quedado acá, ¿cierto? En los usos, ¿cierto? You can use present simple when you want to talk about something you do regularly, that is daily routines, que es lo que estamos estudiando, ¿cierto? Lo que hacemos de manera regular, bañarnos, dormimos, salimos, ¿m? Vivimos, ¿no? O sea, todo lo que hacemos a diario. Mm, También to talk about facts that are generally true. Entonces, todo aquello que es verdadero lo decimos en presente simple, ¿no? Entonces, el sol sale todos los días, ¿sí? You can also use the present simple when you want to talk about your thoughts and feelings at the present moment. Cuando habla de cómo se está sintiendo, de emociones, ¿cierto? También utiliza el presente simple. Uno no dice, cierto, estoy triste. Generalmente uno dice, estoy triste, estoy feliz. Bueno, las emociones, ¿no? Estoy enojada. Todo eso es como presente simple. Entonces, I don't want to feel as if you don't like me. ¿Cierto? Entonces, I feel happy. I feel amazing today. ¿Cierto? Entonces, bueno, para eso son los usos. Tenemos las expresiones de tiempo. Ahí finalizamos la explicación del presente simple. En el material ustedes encuentran más información, ¿cierto? Yo acá se las preparé pues en esa presentación, pero pues, esa información está acá. Tenemos los ejemplos. A ver, me regreso. ¿Mm? Entonces, las rutinas diarias, el uso, vea, cómo se niega, cómo se hace, cómo se afirma, o sea, las diferentes formas de la oración, interrogativa, afirmativa, negativa, las expresiones. Tenemos dos páginas de expresiones, ¿cierto? Cerca de 41 expresiones para hablar de rutinas diarias. Las expresiones de tiempo, estas de at, on, in, que ya se las explico. Tenemos los adverbios de frecuencia, estos adverbios de frecuencia, que era lo que yo les colocaba en el ejemplo. Entonces yo digo, I always meditate in the morning for an hour, for around an hour, todos los días, siempre, siempre, 100%. Acá ustedes tienen los porcentajes como para ayudarse, ¿cierto? Cuando uno dice frequently, sí, 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 frecuentemente. Sometimes, a veces sí, a veces no. Y ya cosas que hace casi nunca, de manera, ¿cierto? Rara vez, como dice uno, rarely, occasionally, ocasionalmente. Entonces ahí están como los porcentajes, never, nunca. Eh, y acá el uso, ¿cierto? La forma en la que se usa ese adverbio de frecuencia que generalmente es entre sujeto y verbo, y digo generalmente porque hay una excepción, y la excepción es cuando el verbo es el verbo to be. Yo no pongo nada entre el sujeto y el verbo to be, sino después. She's always happy. I always feel happy. Es para que vean las diferencias. I always está always en la mitad del verbo. Es un verbo que no es to be. I always feel happy. Entre el sujeto y el verbo, ¿cierto? Vea el adverbio de frecuencia. Entre sujeto y verbo. Pero si el verbo es to be, entonces yo digo I am always happy. Si el verbo es to be, va después del verbo to be. Eso es como la excepción a la regla. La regla es entre sujeto y verbo si el verbo es to be después del verbo to be. Entonces, bueno, we're done with the adverbs of frequency. Vamos a revisar así rápidamente las expresiones de tiempo. Tenemos in, on, at. Yo digo in the morning, in the afternoon, in the evening. Utilizo in cuando hablo de un mes, de un año, in December, in the summer,
cuando hablo de una estación, in the summer, in 1970, in the 90s, cuando hablo de décadas, ¿cierto? De centurias, o sea, de siglos, ¿cierto? In the past, in the future, in 15 years time, y en celebraciones, pero colocando el nombre de la celebración, in the Christmas holiday. Porque yo también digo at Christmas, ¿sí? Pero si estoy colocando acá holiday, entonces in the Christmas holiday, at Christmas. Y también lo puedo usar on Christmas Day. On lo utilizo para días. Entonces, si tiene day, ahí utilizo the on. Si es solamente Christmas, digo at. Si tiene día, es on. Y si estoy hablando del holiday, o sea, del día festivo, si utilizo la palabra festivo, o sea, holiday en inglés, digo in. Entonces, son como trucos, ¿no? Entonces, esto cómo lo aprendemos, lo aprendemos usándolo. Entonces, por eso les decía al inicio, cuando les explicaba la actividad que van a hacer la actividad daily routines. Entonces, yo puedo practicar esto perfectamente en mis 10 oraciones. Si quiero escribir más, perfecto, ¿cierto? Porque de lo que se trata es que quiero aprender. Entonces, ¿cómo aprendo? Haciendo uso de estas expresiones. ¿Sí? Entonces yo digo, ok, I go usually to guitar classes on Monday. I never, por ejemplo, voy a utilizar entonces el adverbio de frecuencia y bueno, voy a decir, I never drink at Christmas. O podría decir, I never drink on Christmas Day. Or, I never drink in the Christmas holiday. No, nunca me tomo ni un traguito en la Navidad. ¿Sí? Entonces acá tenemos las expresiones. On es para días. Entonces digo on Monday. Cuando incluyo el día, acá está el mes. Cuando uso solamente el mes, yo digo in. In January. Pero si yo digo January 3rd, utilizo on January the 3rd. On the 10th, estoy hablando del día. On the first day, on the last day, on my birthday, vean, incluyen el día. On Christmas Day, on its day, on holiday. Entonces vea que yo digo on holiday, pero si digo el nombre del holiday, entonces digo in. Son trucos. On my wedding day, on that day, on Saturday night, on a summer evening. Yo creo que hasta ahí llegamos. Sí. Bueno, chicos, esa es, bueno, acá al final tenemos la pronunciación, que la pueden practicar en el apartado interactivo de pronunciación. Les voy a hablar básicamente de esto que ustedes siempre lo van a recordar y en cada curso lo van a volver a ver, porque estas son las reglas gramaticales, las reglas ortográficas, perdón. Las reglas ortográficas para añadir sufijos a las palabras. Y en inglés, los comparativos es añadirle un sufijo, ¿sí? Los superlativos, cuando vemos el pasado, también tenemos que seguir estas mismas reglas ortográficas. Cuando ponemos el ing, el, el ing que usamos en el presente continuo, en los tiempos continuos, también en pasado continuo lo usamos, ¿no? Futuro continuo, en los continuos, ¿sí? Usamos el ing. Entonces, estas reglas siempre las van a ver. Son reglas de plural. Cuando le ponemos la S al verbo, por eso les explicaba, ojo, no es que el verbo esté, no es que el verbo esté en, en plural, no, es la declinación. Cuando les colocaba el ejemplo de corres, cantas, tú cantas, eso no es plural. Entonces, cuando yo le sumo la S al verbo en tercera persona, que es la declinación, también tengo que tener presente estas reglas ortográficas, reglas de ortografía. Entonces, las reglas generales
Y esta es la regla para formar plurales. Tenemos los sustantivos, ¿cierto? Los sustantivos que se contabilizan y que yo puedo pluralizar, son los contables. Es decir, que yo puedo decir, vamos a hablar de la sal. La sal es incontable. Yo no digo una sal, dos sales. Véndame una sal, dos sales. No, véndame una porción de sal. ¿Qué porción? Ah, véndame un kilo de sal, véndame una libra de sal. O cuando uno está en la mesa o cocinando en la cocina, ¿cierto? Entonces uno dice una pizca de sal, o sea, un poquito. ¿M? Porque la sal no se contabiliza. Entonces, estas reglas ortográficas de plurales son con sustantivos que se pueden contar, se pueden contabilizar, o sea, que son contables. Entonces, casi todos son contables. Acá tenemos glass, quiz, wish, which. Estos terminan en SZSHCH. ¿Qué hago? Le pongo el ES. Entonces, glass, glasses, quiz, quizzes, wish, wishes, which, witches. Los que terminan en no, no tienen problemas, se le pone la ES. Tomato, tomatoes, potato, potatoes, hero, heroes. Cuando terminan en F, se cambia la F por una V y se le pone EV, ES, EV, VES. Entonces, live, lives, wife, wives. ¿Mm? Hay unas que son excepciones, como en el caso de believe, que es creencia, believes, creencias, chiefs, cliffs. ¿Sí? Esas son las excepciones que no cambian con A o V para ponerle la ES. Aquellos, estos son los de ES, están los de IES, y recuerden que estos de IES es cuando la I es una Y. Recuerden que en inglés, como en español y como en varios idiomas, tenemos la Y como consonante, o sea, la misma como consonante, y la Y como vocal. En inglés se llama lo mismo, Y. Sea consonante o sea vocal, se llama Y. Nosotros lo llamamos de dos formas. Y para distinguirla, diciendo que la Y es la consonante, y la Y para distinguirla, que es una I, o sea, una vocal. Entonces, ¿cómo sé si es vocal o consonante? Cuando está acompañada de una consonante es vocal. Y cuando es vocal, la cambio por la otra I y le pongo la ES. Entonces, spice, spice. Story, stories. Y tenemos una lista de irregulares. Los irregulares quieren decir que no siguen la regla general, que es la de añadirle S. La regla de todo plural es que se le añade S, solo que para añadir esa S a veces es colocándole una ES, o a veces esa S se convierte en IES, ¿sí? Por eso son estas reglas ortográficas. Pero hay otros que son irregulares, no siguen esa regla de que se les añade la S para formar el plural, sino que tienen su propio plural. Entonces, child, children. Vea que no se forma la S, su propio plural es irregular. Foot, feet, goose, geese, ¿cierto? Loose, lies, man, men. Iba a estornudar, se me fue. Mouse, mice, ox, oxen, person, people, tooth, teeth, woman, women. ¿Mm? Hay más, hay más, pero estos digamos que son como los más comunes y los que más usamos en, pues en estos primeros cursos, ¿no? Básicos, ¿no? Em, ¿Cómo lo pronuncio? Entonces yo puedo pronunciarlo con S, con Z, con IZ, o sea, ¿sí? Y dependiendo.
Entonces acá, y este es el ejercicio que yo quiero que ustedes hagan, que lo van a hacer en la versión interactiva. em, yo tengo que aprender cómo a identificar si la vocal, la vocal no, porque la vocal siempre vibra. Ah, cierto, e, i, o, u. Cuando yo digo a, e, i, o, u, yo me toco las cuerdas vocales y vibran las vocales, pero algunas consonantes vibran y otras no vibran. Por ejemplo, ba, ba, ¿cierto? O v. La V vibra, la V no vibra, la B no vibra, la B de boca no vibra, de ballena no vibra. La V de vaca sí vibra, vaca, ¿sí? Es la bidental. Entonces, yo acá identifico en qué sonido finaliza. Yo digo laugh, laugh, ¿cierto? Ese laugh no es sonoro. Look, no es sonoro. Cup, no es sonoro. Coat, no es sonoro. Y mod, no es sonoro. ¿Sí? Entonces, cuando le pongo la S, suena como S. Entonces yo digo laugh, laughs. Look, looks. Cup, cups. Coat, coats. Mod, mods. ¿Cierto? Suena S. Cuando es sonoro, la B es sonora. Ay, acá me la pone sonora esta también, en inglés. En español, no. ¿Sí? La D sí. Dog, la G sonora. L, ¿cierto? Esa es sonora. Cuando nos enseñaban a hablar con la doble L. Ballena, o por lo menos mi profesora de lenguaje sí nos hacía la diferencia entre la Y y la doble L. M, ¿cierto? Y este que es como un sonido similar a la ñ, ¿no? ¿Sí? Cuando yo le añado, suena Z. Entonces yo digo cabs, beds, dogs, holes, aims, pens, things. ¿Sí? ¿Se siente la diferencia? Y cuando terminan en estos sonidos, ¿cierto? Cuando terminan en la E, sobre todo, por ejemplo, esta, como face, termina en E, ¿cierto? Y al ponerle la S, entonces se le pone, suena IZ, 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 IZ. Entonces yo digo face, termino en E, no hay lío. Faces, size, no hay lío. Sizes, page, pages, garage, garages, dish, dishes, watch, watches. ¿Sí? Entonces, para que los practiquen, chicos, hay muchos ejercicios de estos allá arriba, en la versión interactiva. Muchísimas gracias a todos aquellos que verán esta grabación. Un feliz día. Nos vemos en la tercera videoconferencia. See you. Wonderful day. Have a nice and healthy lunch. We're about to have lunch. Okay, good day. See you. Thank you.